Más que ascendiente. La descendencia en el orden de prelación es la primera. La revolución que se produce en el proyecto consiste en que los derechos del cónyuge superviviente van a estar determinados de si concurre o no con hijos e hijas comunes con el de cuyos. Perfecto. En el caso, o sea que en el orden de prelación entrarían primero que los ascendientes también. Sí, a eso voy. En el caso de que al difunto le sobrevivan hijos e hijas comunes y el cónyuge superviviente, este último va a tener la opción del usufructo, es decir, de sacar los frutos, el provecho de la totalidad del patrimonio del difunto o la propiedad de una cuarta parte, en plena propiedad. Es decir, que realmente es mucho, porque ya estamos viendo que ya en el estadio actual de nuestra legislación, en gran medida esto se ha estado justificando por el hecho de que el cónyuge tiene acceso, es propietario, copropietario de ese patrimonio por la comunidad legal de bienes. Sí. Los profanos generalmente se refieren al hecho de que, bueno, a mí yo heredé la mitad porque yo era la esposa. No se trata de tal herencia, sino de una copropiedad. Esa parte no entra en el proceso de la sucesión. Entonces, a partir de ahora, ya estamos hablando del cónyuge superviviente que reserva, que tiene su copropiedad, pero además de la parte que entra en sucesión, tendría la propiedad directa de una cuarta parte, sí. Y lo que se repartiría sería las 3/4 partes. Más el derecho, el usufructo, más el usufructo. Como te digo. Pero vamos Silverio, a pedirte disculpas, porque tú sabes que la televisión tiene sus reglas y tenemos que hacer una pausa para que dejemos ese punto en esa parte, porque es muy importante. Vamos a pedirles, por favor, la amabilidad de permanecer en sus asientos frente a esta su Coral TV 39 para que continuemos aprendiendo sobre estos temas tan interesantes. Sí, muy buenas noches, queridos amigos. Yo sé que en este momento hay muchos que se están incorporando también. A veces no llegan a tiempo para ver el programa desde las 7 en punto, que ustedes saben que nosotros comenzamos todos los sábados. Pero habíamos dejado en el segmento anterior el tema de en qué momento en el orden de prelación entra el cónyuge superviviente. O sea, si no existe la concurrencia de descendientes, esa es la idea, parientes que sean descendientes del de cuyos, es decir, del difunto, del causante, de la persona que tiene el patrimonio que va a ser heredada, entonces entra en juego. Yo quiero que nos expliques esa parte. La situación actual es, tenemos un orden de herederos integrado por 4 tipos de parientes del difunto. Primer orden, los descendientes. Segundo orden, padre, madre, ascendientes, hermanos, hermanas y descendientes de los hermanos y hermanas. Tercero, ascendiente. Cuarto, primos, primas, tíos, tías, que son los colaterales ordinarios. Ascendiente de segundo grado. Porque, o sea, primero, yo lo que quiero es aterrizar los conceptos para los amigos que no son amigos. El padre y la madre, cuando concurren con hermanos y hermanas del difunto. Exacto. La regla aplicada para la distribución de la sucesión es la de segundo orden. A padre y a la madre le corresponde a cada uno un 25% si están los dos, y a los hermanos y hermanas y descendientes el 50%. Si solamente está el padre o la madre, solamente van a recibir un 25%. Ahora,
si no hay colaterales privilegiados, que son los hermanos y hermanas, exacto, y los descendientes, entonces eso beneficia al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque, como dice un autor francés, Carbonnier, el padre y la madre se deslizan hasta el tercer orden, que es el de los ascendientes, y entonces en ese orden la sucesión del decuyo se divide en dos. A eso se le llama la fente, en dos líneas, línea paterna y línea materna. Exacto. Como en cada línea el ascendiente de grado más cercano al decuyo es el que se va a quedar con el 50%, y el padre y la madre entre los ascendientes en cada línea son los que están en primer grado en ese orden, los va a beneficiar. En el segundo orden solamente pueden recibir cada uno un 25%. Exacto. En el segundo pueden recibir un 50% cada uno, es decir, que les beneficia. Entonces, ¿cuál es la situación? Después de estos 4 órdenes en nuestro código civil vigente, es que tenemos el cónyuge superviviente. En la propuesta del código, eso es lo que establece la diferencia, el cónyuge superviviente, para determinar cuáles son los derechos, hay que partir primero de si ese cónyuge superviviente tiene hijos comunes con el decuyus, con su pareja que ha fallecido. Si tiene hijos comunes, tiene una opción de recibir el usufructo de la totalidad del patrimonio o la cuarta parte en plena propiedad. En el caso de que solamente tenga... O sea, tiene que ejercer una de las dos opciones. Y se puede intimar a que ejerza la opción, porque es necesario saber cuál es la decisión. O sea, en ese caso la sucesión quedaría, o por ejemplo, en el caso que ejerza la opción del usufructo, la sucesión quedaría cuasi indivisa, vamos a decir. Sí, lo único o afectada del usufructo. Que en términos prácticos, el usufructo siempre va a ser una dificultad, un problema para las personas que tienen la plena propiedad, o lo que se llama la nuda propiedad. Exacto. Entonces, el proyecto lo que establece es la posibilidad de ese usufructo convertirlo en una renta vitalicia. Eso significa, bueno, tú tienes derecho a la totalidad del usufructo, pero a mí eso no me conviene, tú tener el usufructo de la totalidad y yo solamente en la nuda propiedad, como tenerte la casa alquilada, digamos, aun cuando no es el mejor ejemplo. Entonces se pueden llegar a convenios para el usufructo, convertirlo en una renta vitalicia o llegar a un acuerdo económico. A cambio de tus derechos yo te voy a dar tal suma. Pero yo quiero que quede clara la situación de que en cuanto a los derechos del cónyuge superviviente, en el proyecto de código ya aprobado por la Cámara de Diputados, está eso, de que, imagínate, ya está compartiendo el patrimonio, bien sea en usufructo o en la totalidad, con herederos de primer orden, que son los hijos e hijas. Exacto. En el caso de que concurra, de que no habiendo hijos e hijas, el cónyuge superviviente concurra con el padre o la madre del difunto, en ese caso, al cónyuge superviviente le va a corresponder la mitad en plena propiedad y al padre y madre del decuyus le va a corresponder a cada uno un 25%. Va a ser la totalidad de la propiedad en el caso de que no haya tampoco padre, de que el decuyus no haya dejado ni padre ni madre. Es decir, que realmente es una disposición revolucionaria que, como digo, en Francia ha tenido una larguísima evolución, y aquí ahora es que estamos hablando de eso, de incorporarla a nuestro derecho positivo. No son los únicos casos, ya vemos la situación de los derechos de los hijos e hijas naturales reconocidas, que en Francia ya en el 72 se le dan los mismos derechos sucesorales que a los legítimos, en tanto que aquí en el país
fue el 1 de enero del 95 que pusimos en vigencia, que entró en vigencia la ley 1494, que le da iguales derechos sucesorales. La ley 1494. Que luego fue modificada por la ley 13603. Okay. Hay otra cosa que también es de mucha importancia, y es lo que se llama la atribución preferencial y todo lo que eso implica. En nuestro actual código seguimos las orientaciones que vienen desde siempre, en el sentido de entender que cuando una persona muere y comienza con ello el estado de indivisión de bienes, que ese es un estado negativo del que se debe salir a toda costa. Y eso se refleja en la disposición del artículo 815, que da derecho a cualquier heredero a provocar la partición. Y en esos casos, una partición, siempre una partición judicial, puede implicar dificultades, gastos, que en el caso de una partición amigable no se daría. Entonces, en la situación no solamente actual del nuevo Código Civil francés y que nosotros seguimos, sino ya desde hace mucho tiempo, por leyes especiales, en Francia no se considera la indivisión como un estado negativo, sino que son las circunstancias las que dicen, las que van a determinar si el estado es negativo o no. Y entonces, en cuanto a la atribución preferencial, se da la situación, sobre todo hoy día, que tienes un hijo que estudia Derecho. ¿Y qué ocurre? Para usarlo como ejemplo, puede que tu hija y tu otro hijo decidan estudiar medicina. ¿Qué es lo conveniente? Que esa unidad, que es tu oficina, tus libros, etcétera, a tu muerte, que espero que pase muchísimo tiempo, Dios te oiga, sin que ocurra, lo correcto es que sea tu hijo abogado, ¿verdad?, quien reciba eso con preferencia, claro. A tus otros hijos no abogados. Entonces, el proyecto de código establece disposiciones en virtud de las cuales el juez, a pedimento de parte, que puede ser de un descendiente o puede ser de tu cónyuge, pueden disponer que en el caso de locales y en general muebles dedicados al ejercicio de una profesión liberal, al comercio, a la industria, al trabajo de los artesanos, sean acordados preferentemente a las personas que han trabajado conjuntamente con el decujus en ese campo. Es decir, que realmente es sumamente importante.